Bueno, seguimos en las emisiones especiales. Hoy de Cartago nos venimos hasta el Hospital Castro Rendón. Nos está acompañando Janina en esta primera parte. Cuando uno dice el Castro Rendón, estamos hablando del centro neurálgico de la salud de Neuquén, ¿o eso ya cambió con la aparición del Hospital Keller? ¿Qué nos podés contar? No, el Castro Rendón sigue siendo todavía el centro de todas las derivaciones que existen tanto en la provincia, no solo en Neuquén capital. Todo sigue viniendo al Castro Rendón con las limitaciones que tiene hoy, que es un hospital que funciona para un COVID. Cuando hablamos de las limitaciones, ¿es el protocolo sanitario o estamos hablando de cuestiones también que desconocemos en cuanto a presupuesto? Y en presupuesto, todo lo que se escucha desde las voces oficiales es que hay un presupuesto que se destinó, un X presupuesto de millones que todavía no se ven dentro del hospital, las infraestructuras siguen siendo las mismas, los lugares siguen siendo los mismos. No se ve, ¿por qué? Porque nosotros, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? En estas circunstancias lo que nosotros tenemos es todos los trabajadores de salud, que somos los que estamos en primera línea, le ponemos el cuerpo, necesitamos elementos de protección de seguridad que son mínimos, ¿no? Barbijos, antiparras, las escalafandras, alcohol en gel, cuestiones de que supuestamente deberían estar garantizadas, según las autoridades están, nosotros no las vemos. Todo lo que llega son donaciones de un montón de sectores de la comunidad, de organizaciones, de cooperativas. El gobierno no... Nosotros no las vemos, el gobierno dice que están todos los elementos, pero nosotros dentro del hospital no se ven. Todo lo que llega son donaciones e incluso la página oficial del Hospital Castro Rendón lo que publica todo el tiempo son las donaciones que vienen llegando desde afuera, que no se distribuyen. Por ejemplo, ¿qué sería una donación que viene de afuera? Mira, ahora la última publicación que vi de la página del Castro fue que se donaron barbijos, camisolines y escalafandra, que es la máscara que usamos, claro, que solemos usar. Bueno, esas son las donaciones. Eso es lo que está llegando últimamente, todas las donaciones vienen en ese sentido. También llegan de algunas escuelas, alcohol en gel, también tenemos algunas donaciones que hicieron las compañeras de la Textil Neuquén, hicieron donaciones de barbijos para los compañeros terciarizados, que también no siempre se les garantiza el elemento de protección mínimo que necesitamos para poder afrontar esto. No aguantó un mes. La niña de los ojos de la economía extractivista no aguantó un mes sin subsidio. Pero fuera de eso, me preocupa, estamos, para los que no son de Neuquén y que están viendo el programa, estamos haciendo un programa alrededor, porque no podemos grabar adentro por una cuestión de protocolo, entonces estamos cambiando alrededor. El Castro Rendón es gigante, o sea, es casi una cuadra en el centro de Neuquén, más de una cuadra. Es una manzana entera y a eso sumale consultorios que tiene externos por afuera. Tiene consultorios alrededor de la manzana varios. Y a ese hospital no le están llegando absolutamente nada. ¿Esto es desde que arrancó la pandemia? No, nosotros esto lo venimos denunciando desde siempre, que el vaciamiento que hay hacia la salud pública viene desde los gobiernos del MPN, lo viene haciendo repetitivamente cada vez que va ganando. Cada vez que renueva elecciones, el hospital se viene prometiendo, incluso el hospital más patagónico, ¿desde cuándo? Desde que cumplió 100 años el hospital, y todavía no se hace. No sé cuántos presupuestos se votaron para un hospital nuevo, y se siguen haciendo y abriendo lugarcitos en sucuchos que encuentran adentro del Castro para ir abriendo sectores nuevos. Se modifican, se reforman, pero siempre dentro del hospital y cada vez más hacinados. O sea que el hospital ya tenía un problema, tenía una pandemia antes. Nosotros venimos desde antes, la pandemia lo único que dejó es más en evidencia la denuncia que veníamos haciendo los trabajadores del vaciamiento que hay para la salud pública. Respecto al tema del vaciamiento, nos decían que las condiciones esenciales no están, digamos, no tenés ningún tipo de estos elementos que decían los camisolines, las cuestiones profilácticas no están. Todos los elementos esos no es que no están, sino que se están garantizando a través de donaciones. Nosotros, o sea, lo que vemos hoy, se las arregla el Castro. Exacto, el Castro llegan esas donaciones, algunas llegan y se entregan a sectores como la guardia, como los compañeros terciarizados, entonces llega directamente al trabajador y queda con los trabajadores y se distribuye mientras lo vas necesitando en el momento que lo necesitas. Claro. Eso depende, no sabemos dónde están las donaciones que llegaron. Hay que siempre recordar que Neuquén tuvo
Esto me vas a corregir porque sos la que sabe. Hubo un ministro de salud que tenía clínicas privadas, ¿no? Exacto, que tiene incluso, hoy están en juego los puestos de salud de las compañeras de allá de la clínica de Cotralcó. ¿Vos estás en la parte de...? Yo soy auxiliar polivalente, mi función es ir por todos los sectores, porque tengo una función que me permite ir a todos los sectores del Hospital Castro Rendón. O sea que estás en contacto con todos En contacto con todo el mundo, ya sea la comunidad, compañeros de trabajo, casi todos los sectores. Son muy pocos los sectores a los que nosotros no ingresamos con la función que yo tengo. O sea que tenés una radiografía... Exacto, de lo que bueno, opinan y pasan todos. Te toqué un tema, pero igual ya tenemos que cerrar el primer bloque. La radiografía no me imagino, o sea, eso está todo también privatizado. Eso me imagino la cantidad de convenios que habrá con las clínicas privadas para sacar, no sé, alguien que se tiene que hacer una radiografía hoy en el hospital, ¿hasta dónde lo llevan? Hoy los estudios de complejidad se hacen, algunos se hacen dentro del hospital igual, porque se maneja con los protocolos que tienen que ver de prevención, se hacen algunos, pero tienen que ser urgencia o una emergencia, que se caracterice como que sea una emergencia para que sea acá. Y si no, sí, se deriva al privado a los amigos de turno del gobierno que siguen recibiendo y facturando millones en tratamientos que se podrían dar tranquilamente dentro del hospital. Claro, y vas sacando los aparatos de acá y pones los nuevos en otro lado, digamos, con plata del Estado. E incluso a nosotros cuando llegó ahora que se habilitó todo el quinto piso, que también salió, que el hospital tiene un quinto piso habilitado para COVID, se habilitó, incluso los respiradores que llegaron son usados. Son viejos. ¿Cómo son usados? Sí, no llegaron todavía respiradores nuevos. Llegaron unos respiradores que son usados, que se habían mandado a reparar, que estaban archivados en algún lugar, pero los respiradores que llegaron, la primera tanda de respiradores, que fueron 5, son viejos. Todavía no tenemos la incorporación de respiradores nuevos. O sea que todo lo que habla el MPN históricamente del orgullo del Castro Rendón, todo es como la propaganda esa de Neuquén, es la mejor. Tal cual. Hasta acá lo único que ha hecho el MPN es tirar lindas frases, porque después del resto adentro nosotros la vivimos de forma diferente. ¿Quién está en el Ministerio de Salud ahora? Porque asumieron hace poquito, o sigue... Andrea Pebe, no me equivoco. Andrea Pebe. ¿Y el ministro que tenía sus clínicas sigue igual en funciones? Sigue en funciones, tal cual, sigue en funciones. Claro, no me imagino. Siempre uno piensa cuando recorre nosotros estamos haciendo muchos programas en los asentamientos, en las tomas, en los barrios populares, ¿quiénes se van a vacunar cuando llegue la vacuna, no? Digo, ¿A quiénes se van a destinar? ¿Quiénes son los primeros que van a recibir la vacuna? Así que sí, me imagino vos que estás acá en el Castro y estás en permanente contacto, que esa información la manejan de primera, digamos, cuando llega alguna antigripal o algo, ¿a dónde va? ¿Por qué se agota tan rápido? Y queda esa idea siempre de que, bueno, efectivamente hay sectores que van a estar tratando de salvarse primero. Sí, cuando llega toda esa tanda de cosas, lo primero que se vacuna hoy, que sí se está haciendo, es al personal que está en la primera línea, que somos nosotros, y después la comunidad más vulnerable que puede acceder hasta acá. O acercarse a un centro de salud, con turnos y todo, ¿no? Con la limitación que implica estar en una cuarentena obligatoria, en un aislamiento obligatorio, que si sos adulto mayor y estás dentro del grupo de riesgo tenés que llamar para que te den el turno y que se acerquen, o si tenés que acercarte pueden pasar 20 días desde que pediste el turno. La última pregunta y no te molestamos más. Si hoy tuviéramos que definir cuál es la situación para, no sé, aquel televidente, aquella ama de casa, aquella trabajadora que está viendo y dice, no, yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, están prácticamente trabajando al límite en lo que tiene que ver con la logística y las cuestiones de insumo. Sí, nosotros hoy estamos trabajando al límite, con lo mínimo se puede decir, porque tenemos restringido el acceso de todos los elementos de seguridad, si no es de protección de seguridad, si no es indispensable no nos dan el kit, porque no es que nosotros manejamos el kit. Después, bueno, gracias a la comunidad estamos subsistiendo porque son donaciones nada más las que estamos viendo. El Castro Rendón está recibiendo donaciones, o sea, sobrevive por las donaciones prácticamente. Exacto. Te agradecemos el tiempo y la paciencia. Nosotros vamos a seguir recorriendo y nos queda hablar con camilleros y con gente del servicio del 102. Del 102. Así que vamos a un corte y ya venimos. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos.
para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. ¿Qué es el cuidado colectivo en el aislamiento social? Según la OMS, el 80% de los casos de COVID-19 son leves. Si bien esta cifra no es alarmante, tenemos que tener en cuenta que el 20% restante necesitará atención médica en hospitales y un 5% de ellos precisarán cuidados en terapia intensiva. Se estima que en la Argentina, antes de la pandemia, había 160.000 camas para terapias intensivas. Sin embargo, el 90% suelen estar ocupadas por otras enfermedades. ¿Qué tiene que ver esto con el aislamiento social? Este virus es muy contagioso. Si mucha gente se enferma al mismo tiempo, el sistema de salud corre el riesgo de colapsar y no dar abasto. Así, lo que se busca es achatar la curva de contagios para poder atender a todas las personas que se enfermen. También se gana tiempo para que el Ministerio de Salud agregue camas y acondicione hospitales. El aislamiento social puede ser desde la organización, la solidaridad y el cuidado colectivo. Organizate con quienes vivas o con vecinos para tareas que impliquen salir. Podés hacerle las compras o pasear al perro de aquellas personas que son consideradas población de riesgo. Comprá en pequeños negocios o a trabajadores de la economía popular, así les das una mano. Y al hacerlo, ten en cuenta que no está bueno que vos te lleves todo y que el otro se quede sin nada. Algunos sectores transitarán el aislamiento de forma comunitaria y sigan juntando el mango para comer. Si querés ayudarles, averigua qué organizaciones trabajan en territorio y contactate con ellas. Mantén el contacto con personas queridas, en especial aquellas que viven solas. Aunque a esta altura ya resulte obvio, lavate siempre las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida al que tenés al lado. Es un mensaje de los que hacemos Barricada TV. Bueno, en este segundo bloque estamos con Marco o Marco. Marco, ahí está. Estamos en la entrada del Castro Rendón. La cantidad de gente es normal en todo el tiempo, es porque es lunes. ¿Qué nos puedes contar de esto? No, la cantidad de gente es lo que hay todos los días, incluso cuando son los turnos para especialidades son mucho más largas. Es la gente que se atiende diariamente en el hospital, ahora con la complicación de que está el tema de la pandemia. Ajá. Que nunca termina de llegar tampoco, entonces como que se genera también, hay una situación de estrés. Claro, porque te asustás por una tos o algo que es normal, que nos pasa todo y venís al hospital. Claro, sí, eso está pasando bastante y está pasando con los trabajadores también lo mismo, es como una angustia de... Contanos eso, porque nunca hablamos, recién Yanina nos contaba que no había ni camisolines, que están mandando toda la comunidad y donaciones. Sí. Pero nos queda pensar también en el estrés de la laburante que entra a las 5 o 6 de la mañana. ¿Y qué están haciendo turnos de 12 horas en algunos casos? Algunos casos hacen turnos de 12 horas, otros hacen los turnos normales con reducción de personal. Pero el problema es que no es esto del estrés o la angustia de que estar esperando algo que como que no llega. Y como los insumos no se ven o no se sabe si van a alcanzar. Entonces como eso sumado al problema salarial, si querés que claro, después tenés que volver a tu casa, volver con tu familia, pensar si vos podés estar transmitiendo o transportando el virus, si vas a llegar a fin de mes. O el acoso si vivís en un departamento, porque Neuquén se está viendo también. También, sí, o sea, todo ese tipo de cosas que empiezan a pasar, bueno, pero lo que no está pasando ahora en este momento es el virus que esté llegando. Claro. Entonces que es como...
estresante y difícil estar en una situación donde pasa de todo y no pasa nada al mismo tiempo. Un horario normal sería, por ejemplo, entras en un turno, ¿qué hora? ¿A las 6, a las 5 de la mañana, a las 8? 6 de la mañana, 12 del mediodía, 18. ¿Y ahí te tendrías que ir a las 6 horas, a las 8? ¿A qué hora te tendrías que ir? Y depende del sector donde estés trabajando, los horarios. Hay horarios de turnos de 8 horas, turnos de 12 si es guardia, turnos de 24 si es guardia. También tienen así los técnicos, los médicos, algunos compañeros de ambulancia, administrativos también tienen guardias. Y después volvés a tu casa con ese estrés de saber si te pegaste el bicho o no. Claro, volvés a tu casa con todo el estrés de estar, trabajando en el hospital y si no sabes si estuvo o no estuvo, si lo que fue un simulacro o no fue un simulacro, o si estás bien preparado, o si podés volver a ver a tu familia. Es algo básico así, porque nosotros ahora como que nos autoaislamos también. Claro. Incluso si se llegara a levantar la cuarentena, nosotros vamos a tener que autoaislarnos de nuestros seres queridos, porque quizás podamos también transmitir, teniendo en cuenta que hoy en la Argentina hay el 15,5% de trabajadores contagiados. Y es casi, son los índices que maneja España, que maneja Italia. Y lo que pasó en Italia y en España es tremendo. Tremendo. En Italia habilitaron toda la zona norte de Italia, que es la zona fabril, la zona industrial, y habilitaron todo para sostener la ganancia del empresariado. Y ahí se infectó toda la gente. A veces Bérgamo, la famosa zona. En Bérgamo es como una especie de parque industrial de Italia, es como zona norte en Buenos Aires. Ese es el lugar que para garantizar las ganancias de las empresas, abrieron y los trabajadores fueron a trabajar y contagiaron a sus padres, a sus abuelos. Esos lugares tienen el mismo porcentaje que Argentina. Un poquito más elevado, pero están ahí. Ahí. Están hablando de 16%, 18%, Argentina tiene 15,5%. Es muchísimo. Es un montón pero eso lo que demuestra en general es cómo llegamos hasta acá. O sea, nosotros estamos haciendo un vivo todos los viernes con trabajadores de la salud de Italia, de España, de México, viene ahora este viernes. Y en general es todo lo mismo. La salud como una mercancía. Y lo que conlleva es el vaciamiento del sistema público. Y yo digo la salud, o sea, empresarios de la salud. No son empresarios de la salud. Nosotros acá en el hospital, trabajamos la salud de la gente. Los empresarios trabajan con la enfermedad de la gente. A ellos les conviene que la gente esté enferma. Entonces mantener vaciado el sistema público de salud es para eso. Es porque ellos hacen ganancia con el que tiene cáncer, hacen ganancia con el que tiene problemas renales. Diabetes, ¿no? Es un banco ambulante. ¿No? Los que tienen diabetes. Acá vos tenés, por ejemplo, la cama de terapia del hospital más grande de la Patagonia, son 8 camas. Vos vas al privado y tienen decenas de camas. O para hacerse lo que es diálisis, acá tenés 8 sillones o 9 sillones en diálisis del Hospital Castro Rendón, y después vos tenés otros lugares privados que tienen 40 sillones. Entonces vos digo, lo que estás viendo... Marco, ¿eso lo han sistematizado, han estudiado en qué momento empieza a aparecer? Porque uno ve las clínicas en Neuquén que de repente tienen 5 cuadras de grandes, ¿y cómo apareció esta clínica? ¿Eso hay un proceso? ¿Fue muy paulatino? ¿Hubo un momento en el que pegó un salto? En los 90, cuando se descentralizó... Hablo de Neuquén, ¿no? Sí, en los 90, cuando se descentralizó el sistema de salud a nivel nacional, que se entregó para la receta del Fondo Monetario, ahí empezó como el declive de todo el sistema de salud de la Argentina y se empezó a privatizar de a poco en varios lugares. En Río Negro fue como mucho más avanzado que Neuquén, pero acá en Neuquén empezaron después. Y no se le da, lo que nosotros pudimos, cuando fuimos parte de la Junta Interna de acá del hospital, lo que pudimos ver es que no hay subsidios en concreto a las clínicas privadas, pero todo el derrame que hay, porque el sistema público no da abasto, va a parar a los privados. Y va a parar en millones, 127 millones al año. ¿Cómo subsidia el Estado a un privado en el tema de salud? Por ejemplo, no teniendo resonador. Ahí está. Vos no tenés un resonador y el Estado te manda al privado y el privado te cobra.
con un contrato tanta cantidad y por fuera de contrato otra cantidad. O sea, yo vengo acá y necesito una resonancia. Te van al privado. Y me manda al privado. Porque no hay resonador acá en el hospital. Y son siempre los mismos, digamos, las mismas familias, las mismas empresas, las mismas clínicas, digamos. Los mismos que tienen resonador, los que tienen todo lo que es diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, justo acá tenemos oncología. En oncología también la bomba de cobalto, la parte de lo que es radioterapia y todo eso, era una máquina que estaba de los 70, claro, que se rompía día por medio o pasaban meses rotas y todo eso al privado. O sea, nunca se renueva, sino que lo mando derecho al privado y voy como tercerizando, ¿está bien dicha la palabra? O porque en realidad yo no sé si es trabajo precario. No, porque no es trabajo precario, pero sí es tercerizar, pero es una forma de derramar, digamos, todo lo que es la regalía petrolera ahí. O sea, vos no ponés la bomba de cobalto y te abrieron al mismo tiempo un centro oncológico de última tecnología. O sacaste paliativos de acá y al mismo tiempo te abrió una clínica privada, un sector de tratamientos paliativos para pacientes, y esos pacientes salen de acá. O sea, todos esos pacientes, el derrame a las clínicas privadas es del Castro. Es sobre todo del Castro, pero es del sistema público de salud. Que acá sería el Castro Rendón, después tenés el Buqué Roldán y el Heller, ¿está bien? Buqué Roldán, Heller y Centenario también entra. Centenario. Sí, también entra dentro de la órbita. Los van vaciando también para que vos todos te tengas que ir al privado. Por ejemplo, acá ¿qué no hay acá? Acá no tenés, en Neuquén no hay un hospital materno-infantil, por ejemplo. ¿Por qué no hay? ¿Por qué conviven los nacimientos, las madres, o sea, la parte obstétrica en el mismo hospital donde entra todo? O sea, vos vas a las clínicas privadas y tienen clínicas, edificios nuevos, claro, específicos para eso. ¿Por qué no hay hospital materno-infantil en Neuquén? Para mí tiene que ver con lo mismo, la misma lógica, tiene que ver con que alguien tiene que ganar guita con esto. Que eso es lo loco, que es ilógico que alguien que alguien quiera ganar plata o que esté ganando plata con mi enfermedad. Claro. De esa manera se formó, por ejemplo, FABEA, que son los familiares y amigos y vecinos del hospital, que es peleando por el hospital público, para no tener, porque ellos consideran que el hospital te quiere sanar y en el privado lucran con la enfermedad. Eso incluso, te hablo en términos más subjetivos, ya los más chicos o incluso los adolescentes automáticamente referencian la salud con lo privado, porque vos ni te imaginabas que podías venir al hospital público por la gripe o por lo que sea, digamos, automáticamente ya buscabas un turno en el privado. Claro. Sí, entonces ya empieza a subjetivar el hecho de que siempre la salud pública va a estar en retroceso frente al avance de lo privado. Esto que me decías me acaba de pasar cuando hablaste del materno infantil. Sí. Claro, yo referencié enseguida con una clínica privada que es materno infantil. Sí, porque acá no hay. Acá es un servicio, un pabellón y es todo lo que hay. Pero vos vas a la clínica privada que seguramente pensaste igual que yo. Claro. Y es una cosa que es un lujo. Sí. O sea, un montón de plata y ahí vale la cesárea, vale todo. O sea, el parto, el sachet de solito, todo te lo cobran. Todo te lo cobran todo. Sí, todo te cobran. Y si lo podés pagar y si no te lo paga el Estado. Y ahí es donde se derrama esa parte de la riqueza. De la renta de Neuquén se derrama a los privados acá. ¿Sí? Han comprado resonadores y otros equipos de imágenes, lo han comprado con justamente eso, qué sé yo. Te dan cierta cantidad de estudios por mes con contrato, por fuera de contrato te dan o sea, entras, pero te cobran mucho más y con eso pagás el aparato. Claro, porque aparte de haber un convenio que son tantas radiografías, tantas resonancias, y si te excedes deben pagar Es por fuera de contrato. Eso es por fuera de contrato. O sea, ganás siempre. Sí, es un negocio redondo, a costa de la enfermedad de la gente igual. Claro. O sea, eso siempre es a costa de... Yo entré en el 2007 al hospital este. Desde el 2007 que entré, bueno, estoy relacionado con el hospital desde antes porque nací en este hospital. De hecho nací en el quirófano, donde hoy trabajo, y
Y desde siempre, desde que yo entré, en un momento también estuve en el Centro de Estudiantes de Bellas Artes y apoyamos las huelgas también del hospital. Y siempre tuve una tradición de lucha, de denunciar lo que estaba pasando, el vaciamiento del Hospital Nuevo. El famoso Hospital Nuevo que se está peleando hace décadas y hace décadas que lo vienen prometiendo. También se viene peleando de los trabajadores, la denuncia de los insumos, la aparatología. Nosotros mismos en quirófano hemos estado en acciones de lucha durante todos estos últimos años para la renovación de todo lo que es aparatología del servicio, para que la gente se atienda mejor y pueda tener un servicio de calidad y que nosotros tampoco tengamos nuestros accidentes y podamos trabajar bien en el lugar donde trabajamos. Pero bueno, esas cosas que los trabajadores vienen denunciando y diciendo desde siempre son las que ahora se muestran más con esto de la pandemia, porque se nota que la infraestructura del hospital no da abasto. Claro. Y que las promesas de campaña son promesas de campaña todo el tiempo, que después terminamos poniendo los muertos nosotros. Ese es el problema. Es como lo que está pasando en España, en Italia. La primera línea termina siendo, fuera de los aplausos, toda una estafa. Sí, los aplausos es todo un tema, porque el reconocimiento de la gente está bueno, está muy bien. Ojalá eso también se genere como un cambio para adelante, de decir que no haya más negocio con la salud, que la salud tiene que ser un derecho universal para todos. O por lo menos que no puteen al laburante cuando está protestando y ahora decir, mirá, estaban avisando hace años de que el hospital se está cayendo a pedazos, venía a apoyarnos para que tener el hospital nuevo, para que todos podamos ser atendidos con calidad, que tengamos ese derecho realmente y no que dependa del ingreso que tengamos, sino que... Genial. Bueno, nosotros vamos a ir a otro corte y nos queda una vuelta más. Estamos dando vueltas, es tan grande el Castro Rondón que podemos hacer todo el programa dando vueltas y no cubrimos todas las áreas. Por eso es impactante que es el hospital más importante de Neuquén, o uno de los más grandes de la Patagonia. Sí, es nivel 8, sí, es nivel categoría 8, que es de las máximas categorías y centraliza muchísima patología de la Patagonia. De la Patagonia, no lo estoy diciendo yo, que no tengo ni idea de cifra y número en cuanto a salud. Y la principal repercusión que nos dicen las laburantes y los laburantes, que no está llegando nada a los sectores, a la famosa primera línea, y vive de donaciones, que es impensable. Otro detalle más de la estafa publicitaria a la que nos somete la pandemia acá en Neuquén. Vamos a un corte y ya seguimos. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Ahora la molestamos a Julieta, que bueno, cuando nos habíamos contactado para hacer el laburo estábamos hablando de una encuesta que ustedes habían laburado. Bueno, lo usamos como disparador, ¿no? Porque esto, digamos, como que la crisis en el hospital público viene mucho antes de lo que estaba sucediendo. Lo que nos contaron las compañeras y los compañeros era que no solamente no estaban llegando los insumos, sino que aparte hay como toda una especie de mirada alrededor de
publicitaria de que los insumos estaban y que se reciben 10.000, 15.000 barbijos, pero que a la línea de trabajo no se veía con esa necesidad. Eso está pasando hoy en el hospital más importante de Neuquén. Sí, exactamente. La verdad es que la encuesta que realizamos es como contundente en cuanto a la percepción de los trabajadores y las trabajadoras dentro del hospital. Casi el 60% de los que entrevistamos siente que no están garantizadas la provisión de insumos para la realización de sus tareas. Digamos. Vemos todos los días como desde la dirección del hospital, como desde el Ministerio de Salud, el mismo gobierno provincial, anuncian que los insumos están, pero la realidad, lo concreto, es que quienes están en la primera línea, quienes están más expuestos a la posibilidad de contraer el virus y de que se propague dentro del hospital, claro, la percepción que tienen es que no alcanzan, digamos, que no son suficientes y que eso obstruye garantizar no solo su propia seguridad, sino una atención de calidad a los pacientes, ¿no? Claro, nosotros estamos ahora recorriendo lo que sería la calle Buenos Aires y está toda la cuadra prácticamente desde muy temprano. ¿Qué hora más o menos arrancan? Y desde las 7 de la mañana, digamos, supuestamente se abren las puertas del hospital, pero digamos, la cola tiene que ver con que también está como restringido el acceso en función de, bueno, la situación sanitaria, ¿no? Lo que plantean es que se atienden a aquellas personas que tengan alguna patología importante o de urgencia, claro, y aquellas que tengan un turno que sea impostergable. El resto, el sistema de salud se fue como organizando para que sea garantizado en los centros de salud de los barrios, que también vienen sufriendo, digamos, la demanda constante y permanente de la población. Porque hablamos de la salud en forma integral y hay cuestiones que quedan como por fuera de la atención en el marco de esta pandemia y que son importantes. Y todo lo que hace a salud sexual y reproductiva, lo que hace al control de niños sanos, a la vacunación, a todo lo que hace las tareas de prevención en el marco de esta pandemia quedan como relegadas, digamos, ¿no? Que igualmente se vienen dando espacios para poder garantizarlo de alguna manera, ¿no? Y eso se debe fundamentalmente al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras. Con respecto a la encuesta que ustedes estaban dando a conocer, ¿eso es un laburo que hacen desde tu área de trabajo? En realidad es una encuesta que impulsamos desde la Secretaría de las Mujeres del Hospital, desde la agrupación Violeta Negra. ¿Por qué? La alargamos porque entendíamos que era importante revalorizar la voz de la primera línea, ¿no? De la primera línea de trabajo, de poner el eje en quién cuida a los que cuidan, y a partir de ahí empezamos a recorrer el hospital, a contactarnos con compañeros que nos pudieran dar su opinión sobre esto. Y por supuesto, digamos, yo trabajo en un sector que es sensible dentro del hospital, que tiene que ver con la atención de la niñez vulnerada, y desde ya, digamos, nos parece que era importante también poner el eje en cuáles son las condiciones sociales que enmarcan esta pandemia, que muchas tienen que ver con vulneraciones y riesgos previos, pero que se exacerban en el marco de esta situación sanitaria, ¿no? Una crisis sanitaria que no es nueva, sino que viene siendo denunciada desde hace muchísimos años, con recortes en el presupuesto, con falta de personal, con falta de aparatología, infraestructura y demás, que va degradando la salud, las condiciones de salud, no solo de los trabajadores, sino también de la población. Y eso hoy tiene un impacto que se magnifica a consecuencia de esta pandemia, ¿no? Cuando hablas de salud reproductiva y todo lo que tiene que ver con la cuestión pienso enseguida en el tema del aborto y bueno, cómo lo estaban llevando, cómo se está trabajando, pues pareciera que dejó de ser un tema importante con toda la tragedia de la pandemia, pero está ahí, tienen que garantizar los protocolos, ¿eso qué nos podés contar? Sí, por supuesto. Digamos, cuando hablamos de salud, la salud sexual y reproductiva es fundante, digamos, tiene que ver con garantizar el acceso a derechos. Las mujeres venimos protagonizando desde hace años una lucha a capa y espada porque el aborto sea considerado un tema de salud pública, y así lo hemos impuesto en la agenda pública a partir de nuestras enormes movilizaciones y demás, y se ha generado acá en la provincia la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que es una red de compañeras y compañeros profesionales de la salud
cuyo compromiso con la garantía de derecho es absoluto, y que en el marco de esta pandemia igual lo plantean como una urgencia. Digo, recién hablábamos de que se están atendiendo solamente casos urgentes o graves. Sí. Bueno, logramos instalar a partir de la intervención de las compañeras de la red de profesionales por el derecho a decidir que el acceso a la interrupción legal del embarazo, porque hablamos de legal, en este momento en nuestro país no es legal, sino que son las causales que están previstas en el Código Penal, se está garantizando, y eso se está garantizando con mucho compromiso desde los hospitales y los centros de salud, digamos. En ese sentido, nos parece que es importante dar a conocer también que es una urgencia y que están abiertos los espacios de salud para aquellas mujeres que quieran hacer una consulta en este marco, ¿no? En toda la recorrida que estamos haciendo en los asentamientos y en las tomas y en los barrios más humildes, salta el tema de la violencia de género, como ustedes están manejando estadísticas, datos, que eso sobre todo porque están en un área tan sensible. Sí, yo trabajo en un área que atiende específicamente situaciones de maltrato hacia los niños y niñas, ¿no? Pero bueno, hay un compromiso militante también con la defensa de los derechos de las mujeres, y por supuesto, la verdad es que lo que dejó en evidencia de alguna manera la pandemia también es que muchas veces para las mujeres y para los niños los hogares no son los lugares más seguros, ¿no? Entonces se empiezan a recrudecer las situaciones de tensión y por ende las situaciones de violencia que se puedan desplegar, incluso de mucha urgencia. Las cifras se acrecientan, eso ha quedado a la luz. Hubieron 32 femicidios desde que empezó la cuarentena, o sea, una cifra realmente enorme, y que pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas. Hablamos de una emergencia sanitaria y también, como las mujeres lo venimos planteando, hablamos de una emergencia en materia de violencia hacia las mujeres, ¿no? La línea 148, que es la línea que recibe las urgencias dentro de esta provincia, ha dicho que ha recibido alrededor de 500 llamadas en lo que va de la cuarentena. O sea, las cifras se acrecientan y lo que vemos es una clara falta de respuesta por parte del Estado para poder contener, para poder acompañar y para dar una respuesta de mínima paliativa en este contexto para las mujeres que sufren violencia, ¿no? Y en el caso de los niños, bueno, niños y niñas, ¿no? ¿Qué dato? Porque también se escapa todo lo que está sufriendo la niñez con el tema del encierro, el esfuerzo enorme que es estar en cuarentena, bueno, y ahora esto que vos estás tirando, los datos de violencia hacia... Las mujeres y los niños no son la excepción, ¿no? Incluso siempre los niños quedan como más invisibilizados, ¿no? Porque Exacto. son los que menos pueden pedir ayuda, digamos, porque son supuestamente los responsables, entre comillas, de ellos, los que tienen que garantizar su cuidado y su protección. Claro. Bueno, la verdad que la situación de la niñez no es muy distinta, sino, bueno, nosotros ahí en la línea, en el 102, tuvimos como distintas etapas en lo que va de la cuarentena. Una primera etapa en donde recibimos llamadas de familias pidiendo asistencia material, digamos, pidiendo comida, pidiendo garrafas, pidiendo cuestiones que exceden las situaciones de maltrato, pero sí hablamos de vulneración de derechos de la infancia, claro, ¿no? Que tiene que ver con la garantía de... Eso es al 102. Al 102, exactamente. ¿Ese horario cómo es? Yo para... Sí, el horario en el que funciona el 102 es desde las 8 de la mañana hasta las 16, estamos el equipo profesional que atiende, y desde las 16 en adelante queda un contestador automático donde se pueden plantear las demandas, se dice qué hacer en las situaciones de urgencia, claro, y se quedan las demandas grabadas. Al otro día a la mañana nos ocupamos de darle un curso. ¿Cuántas compañeras son? Somos 7 compañeras en este momento. Sí, sí. Bueno, primero recibimos en la primera parte de la cuarentena llamadas por asistencia material, y ahora venimos recibiendo denuncias que son específicas de maltrato hacia los niños, de abuso sexual hacia los niños, que digamos que tiene que ver también con el correr de los días de cuarentena, el encierro, el aumento de la tensión dentro de las familias, y también con un componente adicional. Para nosotras las escuelas cumplen una función social que es fundamental, digamos, que tiene que ver con las cuestiones pedagógicas y educativas, pero también con la posibilidad de detectar qué es lo que les está pasando a los niños, ¿no? Y estar sin escuelas, de alguna manera, son pocos los espacios a los que los pibes y las pibas pueden ir y contar qué es lo que les está pasando, pueden ir y pedir ayuda. Entonces, la verdad es que es bastante compleja la situación de la niñez. Incluso hemos recibido pedidos de ayuda o denuncias, ¿no? Que dan cuenta de los pibes institucionalizados, ¿no? De los pibes que, por disposición judicial,
vieron, y porque no se podía garantizar sus cuidados en su familia de origen, se tuvieron que tomar medidas excepcionales e ingresaron a los que se llaman hogares de niños, ¿no? Los hogares de niños hoy por hoy son un desastre, digamos. Un mismo adolescente nos mandó un video. ¿Nos querés contar eso en el otro bloque? Bueno. Porque no teníamos ni idea, abriste ahí una caja Pandora. Vamos, claro, porque la verdad que uno no, sobre todo porque es real de que está muy invisibilizada la niñez y también ahora se los ve como una bomba de infección, porque llegás a ir con un nene, una nena a un mercado o algo, por poco no, viste, la gente también eso mucho por el desconocimiento, calculo, pero también es como que no, tienen que estar encerrados. Así que vamos a un corte y ya volvemos con la última parte de este especial. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Bueno, estaba hablando de el tema de la violencia hacia los más chicos, hacia obviamente todo lo que incluye la niñez, y se nos escapaba la cuestión de los adolescentes. Y decías que son un desastre en los hogares. Sí, hemos recibido videos, incluso que los mismos pibes filman dentro de esas instituciones que supuestamente están para resguardarlos. ¿Cuántos hay en Neuquén de esas instituciones? Debe haber entre 6 y 7 en la ciudad de Neuquén, digamos. En el interior también hay algunos, ¿no? Pero que en Neuquén están discriminados por sexo y por edad también. El pedido de ayuda que recibimos concretamente es de un hogar de adolescentes varones, en donde, bueno, uno de los pibes filmó un video en donde se ven las condiciones estructurales en las que están, ¿no? Donde hay, los baños no tienen puertas, en donde no tienen placares, las ventanas están rotas, es decir, están subsumidos en una situación de desastre abandono total, o sea, abandono por parte del Estado, digamos, ¿no? Son el Estado el que supuestamente, a través de la justicia, toma la resolución de que no queden en su familia de origen a consecuencia de la vulneración que sufren, pero después la respuesta que les da es más vulneración, es la revictimización permanente de la infancia y la invisibilización. Es una situación muy corregime, parecida a lo que pasa en las unidades penales, en las cárceles, que hay un abandono total y si está ahí es por un castigo, salvando la distancia entre lo que tiene que ver con un chico judicializado y alguien que está cumpliendo una condena. Pero la cuarentena no solamente nos quitó, me parece, el refugio a aquello que buscábamos por ahí, una solución mágica a todos los quilombos cotidianos, sea el gimnasio, sea la droga, sea el alcohol, sea el trabajo, pero también ha dejado al rey completamente desnudo, mostró todas las vulnerabilidades del sistema público, de la falta de asistencia a las laburantes, los quilombos en el transporte, la especulación inmobiliaria, todo. Y empiezan a aparecer ahora con la situación con los presos, que es tremenda, que se mueran, que les tiren una bomba, el nivel de violencia y pus que sale obviamente instigado, pero que aflora. Y ahora que nos contás esto de los menores judicializados, que claro, ¿quién se va a encargar de un menor judicializado? Exactamente, y como vos decís, Pablo, hay algo que de alguna manera esta situación sanitaria, pero que también reviste características que tienen que ver con lo económico, con lo social,
dejó en evidencia es cómo el sistema capitalista no puede dar una respuesta para las grandes mayorías, digamos, para los que laburamos, para los pibes precarizados, para los niños que tienen vulneraciones de sus derechos, mujeres que no pueden, digamos, acceder a la salud pública como corresponda y poder decidir sobre su cuerpo. Digo, dejó toda esta situación de pandemia en evidencia las falencias de un sistema que para nosotros no va más. Hay mucha población trans en la cola para también pensaba otro sector muy... Por supuesto, sí, históricamente oprimido, digamos, en el marco de este sistema, a los que ni siquiera se les garantiza el derecho a acceder a un trabajo formal, ¿no? Claro. En donde, bueno, también otra de las peleas que ha tenido históricamente el movimiento de mujeres, el movimiento LGTBI, ha sido también por el reconocimiento del cupo laboral trans, digamos, y que las compañeras y los compañeros trans puedan, digamos, acceder a mínimas condiciones de vida que le posibiliten su subsistencia. Hablamos de una población que tiene una esperanza de vida que llega a los 40 años, hablamos de una población que ha sufrido abusos policiales, abusos por parte del Estado, de todo tipo, y que también, digamos, en el marco de esta pandemia queda como relegado y claro, dejado en evidencia todo lo miserable de este sistema, ¿no? Como para ir cerrando una mirada general sobre la encuesta que ha revelado, imagino la atención de las laburantes, los laburantes que llegan a estar 12 horas sin insumo o trabajando con lo que hay. Mira, lo que nosotros destacamos de esa encuesta tuvo que ver primero con la importancia y la necesidad de los trabajadores de conformar un comité de seguridad y higiene propio de los trabajadores, es decir, que seamos nosotros los que tomemos en nuestras manos el relevamiento, la denuncia, la exigencia de los insumos y de las mínimas condiciones de seguridad necesarias. ¿Eso hoy el hospital no se lo está garantizando a los laburantes? Lo está garantizando en forma parcial, nos piden hacer uso racional, no bastan, digamos, la realidad es que a nivel mundial también hay escasez en relación a los insumos en este contexto, pero bueno, creemos que somos nosotros mejor que nadie, los trabajadores y las trabajadoras, las que nos tenemos que organizar, claro, para plantear qué es lo que se necesita. Y otra de los resultados de la encuesta que verdaderamente nos pareció muy significativo fue que los trabajadores de salud consideran en su mayoría que es necesario poder centralizar el sistema de salud, ¿no? El subsector público y el subsector privado, que se puedan centralizar bajo órbita del Estado, pero también con control de los trabajadores y los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de que históricamente se vienen denunciando los desvíos de fondos hacia el subsector privado, claro, cómo proliferan clínicas, cómo se construyen mega obras en relación a las clínicas privadas y cómo, digamos, la salud pública queda vaciada, queda terciarizada, queda sin poder dar una respuesta oportuna a la población. Nosotros accedimos a un convenio del Hospital Castro Rendón con una clínica privada que databa del año pasado, de diciembre del 2019. Un convenio que firma la dirección del Castro Rendón. Exacto, con una clínica privada de la ciudad, en donde le pagan 40.000 pesos por día por una cama de terapia intensiva de adultos. 40.000 pesos por día. Por día por una cama. Entonces, si uno eso lo multiplica por la cantidad de estudios que el hospital público no puede hacer, la compra de elementos descartables, la internación, o sea, esto es una cantidad de plata que se desvía y que claramente podría ser invertida en que las camas de terapia intensiva se reacondicionen dentro del Hospital Castro Rendón, cuando se modifique la infraestructura que se tiene, donde el recurso profesional esté destinado a la salud pública, porque si hay algo que la encuesta nos dejó como claro, es que las y los trabajadores consideramos que la salud es un derecho y no una mercancía, ¿no? Yo pienso en estos hospitales que se han montado en algunos sectores, toda esa estructura era una estructura que podría haberse volcado en la salud pública, era importante tenerlos modulares por el tema de la cuestión que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero también pienso toda esa estructura, dónde estaba, digamos, y a dónde va a ir, me hago esas preguntas. Sí, totalmente, porque incluso
el presupuesto de salud, digamos, cómo se ejecuta, digamos, porque no está discriminado. Nosotros nos encargamos de estudiar el presupuesto de salud y habla de presupuesto para salud en general. Ahora, ¿cuánto de ese dinero va destinado para el sistema público y cuánto para el sistema privado, el subsistema privado? Entonces, sí, digamos, las denuncias que se vienen haciendo históricamente podrían haber tenido una respuesta. El acelerador lineal de oncología, la infraestructura que hace a las camas de terapia intensiva. Eso va todo al privado, digamos, cuando se deriva va... Un resonador, digamos, el Castro Rendón no tiene un resonador, digamos, entonces todos esos estudios por ahí de alta complejidad, que porque la aparatología del Castro Rendón no la cuenta o está obsoleta, termina siendo derivado al privado, o sea, un negocio detrás de la salud en donde hay en nuestra provincia empresarios que han lucrado con la enfermedad, claro, y se han hecho millonarios con eso. Entonces, en el marco de esta pandemia, lo que se queda en evidencia es que los recursos sanitarios deben estar centralizados y que seamos nosotros los trabajadores y los usuarios del sistema de salud los que tenemos que controlar qué uso se hacen de esos recursos. Siempre pienso en el ministro de Salud de Neuquén, que tenía una clínica. Uh-huh. O sea, qué mayor símbolo de alguien que vea la salud como un negocio, que un ministro tenía una clínica y que aparte la quebró. La quebró y dejó a los laburantes en la calle, digamos, que son los que vienen reclamando desde hace varios meses por su reincorporación. Y además, fíjate lo macabro, ¿no? Estamos en una situación de pandemia, hablamos de que faltan camas de terapia intensiva, van a faltar espacios de internación, etcétera. Tenemos una clínica que está equipada, cerrada, con trabajadores especializados sin laburar, digamos. Entonces, ese es el claro ejemplo, digamos, ¿no? De cómo cuando hay una perspectiva... La mayoría, corregime de esto, sí, la mayoría de las privadas tiene casi todos tercerizados, incluso si son personal, no sé, bioquímico, gente que haga análisis, tienen que facturarle la mayoría de las veces. La mayoría sí, pero bueno, la verdad que no tengo mucho conocimiento en relación a cuáles son los sistemas de contratos laborales que manejan las clínicas privadas, ¿no? Pero bueno, sí lo que queda en evidencia es que, digamos, los trabajadores y las trabajadoras vienen... Esta clínica que decimos nosotros es de Cutralcó. Es Clínica Cutralcó, exactamente. Y hace meses que se cerró y hace meses que los trabajadores están exigiendo su reincorporación. Que cerró como si fuera un kiosco, un almacén. Sí, quebró, punto, se cerró, digamos. Claro. Pero quedó toda la aparatología, las instalaciones montadas, los trabajadores que sostenían la atención sin laburo y, bueno, el marco de una pandemia en donde lo que todo el mundo está denunciando es que faltan recursos sanitarios. Exactamente. ¿Esta cola es todas las mañanas? Sí, porque como podés ingresar solamente a uno y depende para qué venís, ingresás o no ingresás, van haciendo fila, tenés más adelante gente que te va preguntando si tenés turno, si no tenés turno, y entras solamente para eso, para ocasiones específicas y en excepciones. Tenés que sacar turno para control de niños sanos, para la vacuna. Para todo. Para todo, hoy sí o sí se saca turno. Y está muy cansada la gente, como usted que nota. Y la gente, vos imaginate que hoy por hoy la gente se tiene que venir hasta acá al hospital a conseguirse un turno, con lo que cuesta conseguir un turno y sobre todo con lo que cuesta trasladarse hasta el centro con esto de la cuarentena, que cuesta un montón salir de tu casa y venirte hasta el centro. Ajá. Y acá encima hacer filas que no sabés si vas a poder y llegás a pasar o no, porque depende del criterio que tenga el que está en el ingreso, te deja acceder o no al hospital. ¿Cómo el criterio que tenga el ingreso? Porque o sea, tenés que pasar a alguien que sí, tenés el personal de seguridad que tiene algunos criterios para que puedas acceder y después tenés el personal del hospital que te pregunta a qué venís. Entonces, o sea pero de verdad si le caes mal no entras. No si le caes mal, pero si no consideran que sea necesario que estés acá, te dicen que vuelvas otro día. O sea, si no es algo de urgencia, no entras. Igual en épocas normales sí hay gente muy temprano. Sí, en épocas normales tenés gente de las 3, 4 de la mañana que viene a sacar turnos para especialistas, que esos son los que cuestan un montón conseguirlos, y en esta situación peor. Están hiperlimitados, algunos no se están atendiendo, no se están dando turnos. Solamente urgencia, hoy por hoy el Castro Rendón solamente atiende urgencias, emergencias o alguna cuestión que tenga que ver con algo que indique que puedas tener el COVID-19. El ministro se llamaba Corradi 10. Corradi 10, que sigue aparte en funciones, creo que está en otra área. Ministerio de Ciudadanía, exactamente. Sigue siendo funcionario del gobierno provincial
y sin dar ningún tipo de explicación de esta situación, digamos, que no, es terrible, es terrible. Yo, uno se ríe, pero vos decís que loco que el chabón sigue y sigue facturando. Y la ministra que está ahora es Andrea Pebe. Andrea Pebe, que tiene alguna relación con alguna clínica, pregunto por la duda. No que sepamos, pero no podemos que descartarlo. Sepamos, no se podría descartar. Bueno, te agradecemos mucho la paciencia, estuvimos trabajando hoy con mucha tranquilidad, tuvimos que hacerlo alrededor del hospital porque no se puede entrar por una cuestión de protocolo. Estamos en el centro neurálgico de Neuquén, es el hospital más importante de la Patagonia. Nos queda esa sensación de orfandad cuando nos enteramos de que no tienen los insumos que tanto publicitan, no están llegando, nadie sabe dónde se están quedando, ¿verdad? Eso es lo impactante. Sí. Y bueno, estuvimos laburando con las trabajadoras. A lo largo del programa van a ir viendo detalles de la encuesta que se realizó en estos días. Exactamente, del 15 al 22 de abril. Bueno, Julieta, muchas gracias. No, gracias a vos. Nosotros nos vamos hasta el próximo Cartago acá por nuestro canal.